La Constitución de 1863, el Olimpo radical. Contexto: la Guerra Civil de 1859 estaba en contra del gobierno de Ospina, ya que este gobierno era de carácter conservador, lo que creó una gran disputa entre liberales y conservadores, finalizando así con el triunfo del Partido Liberal, que fue, en términos generales, promovió la libertad pública o privada de los individuos, incluyendo los pensamientos religiosos. También buscó, por medio de la desamortización de bienes de manos muertas, fortalecer el gobierno central. Esta también estableció una confederación de 9 estados soberanos que disfrutaban de amplia autonomía fiscal y de sus sistemas legales, los que propiciaron el aumento en el recaudo de impuestos y beneficios a los ciudadanos. Características: se abolió la pena de muerte, se establecieron los jurados de conciencia y se otorgaron plenas garantías a los ciudadanos, se consolidó la separación de la Iglesia y del Estado, se confiscaron los bienes de manos muertas que poseía el clero, recursos los cuales permitieron el fortalecimiento del gobierno central. Sus principales puntos fueron: 1. Profundizar el federalismo; 2. Dar una orientación liberal a la economía; 3. Generar una nueva ciudadanía que permitiera la modernización del país; 4. La separación de la Iglesia y el Estado; y 5. Cambiar el periodo presidencial de 4 a 2 años. Aspectos políticos. El país fue oficialmente llamado Estados Unidos de Colombia el 3 de febrero de 1863 por la Constitución de Río Negro. Los liberales radicales se basaban en los modelos constitucionales europeos, sin tomar en cuenta las diferencias entre un sistema capitalista y un sistema que recién salía de una economía feudal. Se promulgó la separación de la Iglesia y el Estado, hecho en nombre y autorización del pueblo. Con esto quedó claro el carácter laico del Estado. Cambió el periodo presidencial de 4 a 2 años. Liberales radicales liderados por Salvador Camacho Roldán, Manuel Murillo Toro y Aquileo Parra promovieron limitar el poder total presidencial, excluyéndolo de decisiones extraordinarias. Cada estado componente de la nación gozaba de autonomía para dictar sus propias leyes, tener ejército propio y administrar la justicia independientemente del gobierno nacional. Aspectos económicos. En el caso de las tierras de la Iglesia, hubo una democratización efectiva por el solo hecho de que se pasó de una sola corporación propietaria a 4.024 personas. A pesar de la sabiduría convencional que presenta la desamortización, no hizo más que reconcentrar la propiedad en manos privadas. La desamortización también fue muy favorable para las finanzas de los gobiernos liberales de la década de los 70. Los estados soberanos se confederan, pero con una enorme desconfianza frente al poder central, conociendo las experiencias militares caudillistas del pasado, incluyendo a Mosquera. Es por ello que la arquitectura acogida debilita en exceso al gobierno central y entrega todo el poder a los estados soberanos. No habrá árbitro para ponerse de acuerdo en diferencias entre los estados soberanos ni monopolio de los medios de violencia en manos del Estado. Por lo contrario, los estados soberanos tendrán guardias más fuertes que las de la Unión, y habrá libertad para el porte y comercio de armas. Aspectos sociales. Se establecieron cambios sociales como medio para romper el legado colonial, de tal forma en erradicar aquellos aspectos de carácter conservador que se habían propuesto en el gobierno de Ospina. Entre los cambios sociales están: 1. Promulgar la educación como prioridad nacional. Impulsaron reformas educativas como la creación de las escuelas normales, la Universidad Nacional de Colombia, los centros culturales y las bibliotecas, esto con el fin de modernizar al país. 2. El proyecto instruccionista radical hizo que los padres de familia no enviaran a sus hijos a la escuela, porque veían que la educación no era una forma de salir de la pobreza y era una pérdida de tiempo. 3. Con la creación de la Universidad Nacional se buscaba la hermandad de las letras, es decir, fortalecer la unidad nacional. Y 4. En este periodo se va a manejar mucho los derechos del hombre, en los cuales estaba el derecho a la libertad y la vida, dando como resultado la libertad de palabra e imprenta y la prohibición de la pena de muerte. Fin del Olimpo. Todos estos avances en democracia, en economía y en educación fueron borrados con sangre por la Constitución de 1886, cuya implantación provocó 3 guerras civiles. Su redactor fue Miguel Antonio Caro, hombre tan pío como despótico. El gobierno central se tornó autoritario, basado en una presidencia imperial con periodo de 6 años, elegida de manera indirecta. El legislativo surgía también de convenciones cerradas de delegados, todos conservadores. Los estados soberanos fueron robados de su autonomía y recursos fiscales que fueron gastados arbitrariamente, desconociendo las necesidades de los municipios y de las regiones. Gobernadores y alcaldes eran nombrados a dedo por el poder central. La economía se resintió con las guerras, la inflación desaforada y la persecución contra los empresarios, generalmente liberales. La educación fue impartida bajo la dirección de la Iglesia, que prohibió la enseñanza de la ciencia y desarrolló el aprendizaje basado en la memorización, la represión y la obediencia ciega. Así, el país retornó a la Edad Media.